Estamos ya en comunicación con la fiscal Natalia Montanía, quien llevó el caso, la investigación. Buen día, doctora. Buen día para usted, para toda la audiencia, Carlos y Marco. Buen día. Buen día, doctora. Bueno, y queremos consultarte un poco, cómo vos ves, cuál es tu postura, cuál es la posición del Ministerio Público con respecto a la condena impuesta por el Tribunal de Sentencia. Bueno, nosotros dentro del marco jurídico que hemos solicitado la calificación, el tribunal consiguió calificar dentro de ese marco jurídico que nosotros pedimos el hecho. Ciertamente la pena que estipula el código para este tipo de hechos de homicidio va de 5 a 30 con los agravantes, ¿verdad? Ellos no consideran, o sea que ellos consideraron a favor del reo algunas algunos ítems que favorecen Desde el artículo incautado, 65, algunos ítems consideraron a favor para la medición de la pena. para la medición de la pena, sí. Sí. Y ahí fue que ellos dijeron que él no tenía el supuesto arrepentimiento, también manejaron el que él no haya tenido otra condena antes de este hecho y otros elementos que van a insertar, es lo que dijeron, ¿verdad? Que van a insertar en la sentencia cuando dicte, pero en la parte resolutiva fue lo que ellos pudieron explicar con relación a lo que le favorecía a él, al acusado. Ah, exacto. Entonces ahí lo que hubo la diferencia, ellos le dieron más, algunos ítems más, entonces a favor del condenado A para favor del llegar a esa condenado. sentencia de 25 años y no 30. Sí, así mismo, Mm. ¿verdad? Pero es una facultad netamente del Poder Judicial, ¿verdad? Nosotros solicitamos la pena máxima, también la querella, ¿verdad? Pero esa facultad le es dada al Tribunal de Sentencias para que ellos evalúen todos los puntos que van a favor o en contra del acusado, ¿verdad? Entonces ellos dieron 25 años de condena más 5 Medida de más seguridad. 5 años de medida de seguridad, así mismo. Correcto. Y entonces usted estaría como representante de la sociedad de acuerdo con la pena impuesta o apelaría esa parte, doctora. Bueno, una vez que yo tenga, Carlos o Marco, ahora Mm. no, una vez que yo tenga la sentencia fundamentada, voy a verificar si correspondería una apelación. Pero yo creo que el Ministerio Público, en estas condiciones, conforme a la calificación que pedimos, no reúne tanto mérito como para apelar la sentencia, porque es una sentencia para mí válida y atendiendo a los años que él tiene que estar adentro, más de los 5 años de medida de seguridad y atendiendo a la edad que él tiene, estos 5 años de medida de seguridad tienen que ser evaluados por el juez de ejecución de sentencia al momento que se le va a tener que dar. O sea que 25 años sí o sí se los va a pasar adentro, ¿verdad? Ujú. Y estos 5 años más tiene que ser evaluado por el juez de ejecución de que dentro de ese término, si él reúne las condiciones de rehabilitación, de desintoxicación para su caso, porque no olvidemos que es un adicto, y elementos más otros elementos que le tienen que dar arraigo, trabajo, todas esas cosas que el Código de Ejecución exige para que él pueda beneficiarse con una salida alternativa dentro de las medidas de seguridad. Doctora, para que nosotros mismos entendamos bien el hecho y que nuestros teleoyentes tengan una suerte de claridad meridiana de la situación, dentro de la construcción del tipo penal que hace el tribunal, conforme a los elementos probatorios que le acerca y le arrima al Ministerio Público, quien solicita 30 años en principio,
Dice el tribunal, es un hecho típico, es un hecho antijurídico y es un hecho reprochable. Hasta ahí concuerda plenamente con la posición del Ministerio Público. Después va a la punibilidad. Por eso aplican la pena. Después va a la punibilidad. Y la punibilidad exige que el tribunal estudie conforme a la base de la medición de la pena, que es el artículo 65. Ahora bien, lo que escuché yo, parte del discurso de Milciades Ovelar, hablaba mucho de su arrepentimiento y hablaba mucho de la edad de este sujeto, ¿verdad? ¿En qué parte lo que el artículo 65 habla de la edad? ¿En qué parte habla de la edad? Porque según Milciades Ovelar y este tribunal, entonces un menor, o sea, una persona de 18 años que cometa una serie de homicidios y violaciones, entonces no puede ser condenado a 30 años porque él tiene 18 años nomás. Y se va frente al tribunal y dice, yo me arrepiento y le pido perdón. Ese no es el arrepentimiento que exige el 65, ¿eh? No, ese no es el arrepentimiento que exige el 65. Entonces, para mí tampoco fue como representante del Ministerio Público, no fue una acertada, diríamos, de una cierta manera, es ese punto en la base de medición, porque el arrepentimiento tiene que ser posterior al hecho, claro, tiene que demostrar esa conducta hacia los familiares, hacia el hecho, hacia la sociedad, y no esperar el día de juicio para venir y ya estando con todos los elementos de prueba que el Ministerio pudo probar y acercar y ahí decir, no, ahora me arrepiento. Por eso está, porque según lo que usted mismo presentó del trabajo del Ministerio Público y de las probanzas, el señor, al cometer el hecho, el sujeto el hoy condenado, al cometer el hecho, se va a su casa, se baña, se va y compra ropa nueva y se quiere fugar y ocultar de la justicia. ¿Dónde es lo que está el arrepentimiento? Así también, Marco, no tiene que ser inmediatamente el hecho. El hecho cometió él y él intentó fugarse, ¿verdad? Por eso. Es lo que nosotros dijimos dentro de los móviles y cine del autor, ¿verdad? La forma en que él cometió, lo que él hizo posteriormente, la conducta asumida, sí, y posteriormente al día siguiente él es encontrado para nosotros como postura del Ministerio Público en fuga, ¿verdad? Pero su condición de toxicidad dentro de su organismo y el lugar hacia donde él se estaba fugando era un lugar, te voy a decir así, dentro de la localidad de la ciudad de Hernandarias, es un lugar donde hay mucho, te voy a decir, agua, un esteral, ¿verdad? Entonces, y también hay muchos montes, bosques, ¿verdad? Entonces él intentando fugarse y sí, su condición no permitiéndole es que él se queda dormido o desmaya en el lugar y posteriormente al día siguiente, siendo las 9, las 10, las 11 de la mañana, le encuentran los vecinos, ¿no? Es que él se entregó. Claro, claro, por eso. Además, si el tribunal toma como una atenuante la toxicidad de este joven, o sea, la drogadicción del joven al cometer el hecho, no se debería de referir al artículo 65, se debería de referir a la antijuricidad del hecho, que es otra cosa. El tribunal no tiene por qué mezclar, y si mezcla es mal desempeño de sus funciones. Tenemos que dejar bien en claro estas cuestiones, porque si ellos quieren atenuar el hecho conforme a la toxicidad y a la enfermedad supuestamente de este asesino, o sea, es otra cosa. Pero si el tribunal te dice, nosotros tenemos acá un hecho típico, antijurídico, reprochable, entonces a partir de ahí tiene que estudiar conforme al 65 y no mezclar las cosas. Sí, pero ellos dentro del 105, Marco, ellos no consideraron. Nosotros pedimos, por eso, dentro del inciso 1 y 2, el numeral 8
fue el que ellos no consideraron como pidió el Ministerio Público, ¿verdad? En el inciso 8 habla de que actuara intencionalmente y por el mero placer de matar, ¿verdad? Nosotros pedimos la calificación de la conducta también dentro de este inciso, ¿verdad? Porque si bien su fin era ocultar el hecho, en principio para eso tenía que matarle a la juez porque lo reconocería como claramente como un funcionario de la justicia, funcionario de la sede judicial de Hernandarias. Entonces él tuvo, vamos a decir, se planeó, se hizo, el término técnico, espérame, él se configuró el hecho conforme a eso, planeó, quiso el resultado, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros pedimos que se califique dentro de lo que estipula el numeral 8 del inciso segundo, que dice el que actuara intencionalmente y por el mero placer de matar. Por eso. Si bien ocasionarle la muerte es muy difícil probar que a alguien le cause placer, ¿verdad? Pero la intencionalidad está. Claro, es dolo directo de primer grado. Y eso se prueba y se demuestra con las grabaciones que el propio tribunal escuchó ayer o no sé cuándo en el momento del desarrollo del juicio oral. Cuando la señora, la jueza, la ex jueza suplicaba por su vida. Así mismo. 45 minutos de tortura, 45 minutos de sufrimiento tuvo la juez. Sí, porque sí. Ella primero fue golpeada con un extinguidor de 8 kilos, de 8 kilos, el grande, que son para los edificios. Con eso la golpeó hasta que caiga hasta el primer piso. Cuando cae del primer piso a la planta baja, él nuevamente la ataca, le pega, ¿verdad? Porque se pueden escuchar y distinguir particularmente todos los sonidos, porque nosotros hicimos la pericia de acústica, en donde se puede distinguir golpes, se puede distinguir gritos, se puede distinguir palabras dichas tanto por él como por la víctima, ¿verdad? Y se puede escuchar claramente cuando él agarra, o sea que agarra el cable, estira, porque él soltó el cable de una heladera, y se escucha claramente cuando hace ese sonido de que está estirando algo y suena el electrodoméstico, la tapa de la heladera en la parte de atrás, suena lata y estira el cable. Nosotros nos hicimos plenamente la película, ¿verdad? Se hizo la reconstrucción pericial en 3D. El perito que reconstruyó el hecho a través de los sonidos, a través de la declaración de los testigos, a través de imágenes, pudo claramente demostrar cómo fue que él se apoderó de la víctima y cuáles golpes ejecutó, ¿verdad? Entonces esto es muy difícil de tener en todos los casos, y igualmente así ellos no valoraron eso como el que actuara intencionalmente, no, o sea que ese inciso hubiera dado ese marco, esa diferencia en el marco penal que ellos estipularon en la medición de la pena para aplicar solamente 25 y no 30. Categórico. Se escuchaba decirle a la jueza: Wilson, por favor no me mates, yo tengo un hijo. No me mates, te voy a dar lo que quieras. Durante 45 minutos la súplica, durante 45 minutos la tortura. Y si eso no es por el simple hecho por el simple placer de matar, ¿qué es lo que significa eso para los jueces, verdad? O sea, tiene que haber una declaración de la persona: a mí me encanta matar y por eso maté. No. ¿Y qué le respondía él a la doctora, a la jueza? Él en ningún momento durante todo el juicio hizo una declaración sobre el hecho. Él alegó, conforme a su defensa, lo ha enseñado seguramente, ¿verdad? Él supuestamente no se recuerda del hecho. Él tuvo en esa grabación que se tiene, ¿qué es lo que él le dice? Se escucha también, él le responde a la jueza cuando ella le suplica, o no emitió sonido él en esos 45 minutos. No, él solamente bajó la cabeza y no decía nada. No, doctora, en el momento del hecho, la escena del en el crimen. momento del hecho, sí. No, él le decía que se calle. Él le decía que se calle, él le decía
no le decían en ningún momento ni una palabra respondiéndole a la juez específicamente lo que me preguntaba, ¿verdad? Sí. Él no le respondía, él le decía cállate, él le gritaba y ella le decía nuevamente te voy a dar dinero, ¿qué es lo que querés? Wilson, le decía, me vas a matar, no me pegues, Wilson, así no, vamos, yo te voy a dar, ¿qué querés? Tráeme mi cartera, te voy a dar mi billetera, ¿querés dinero? Y él respondía con golpes. Sí. Terrorífico es entonces. No, las grabaciones son tremendas y realmente, ¿qué más lo que tiene que tener el tribunal en vista para calificar dentro o sea, para cuestionar el numeral 8, ¿verdad? Y además, el 65 lee y relee y ni un numeral no le favorece a Wilson, porque Wilson incluso tiene antecedentes. Entonces es una persona que estaba en la criminalidad. Además, nadie habló de ningún problema anterior de la jueza con Wilson. No, es que él se fue y tomó venganza, un hecho, le maltrató. No hay un precedente, digamos. No hay precedente entre ellos, ¿verdad? Y ella suplicó por su vida. Ella suplicó por su vida. Prácticamente está totalmente dentro de lo que nosotros pedimos, ¿verdad? O sea, no hay ningún elemento a su favor, entonces, de acuerdo a tu criterio, doctora. De acuerdo a mi criterio, no. Por eso hemos pedido la pena máxima. Correctísimo. Doctora, quiero aprovechar un momentito creo que los compañeros en algún momento dado en otro programa te hicieron ya la entrevista con respecto a este caso de este joven que fue condenado a 4 años y 6 meses, que llamó la atención al mundo jurídico y también a la gente que no maneja el mundo jurídico, pero que de hecho cuando uno es autor de un doble crimen le llama poderosamente la atención cuando el autor o cuando el acusado por el Ministerio Público es condenado solamente a 4 años y 6 meses de cárcel. Esa sentencia, ¿vas a apelar vos cuando te vence el plazo? No, esta sentencia mañana se eligió solamente la parte resolutiva. Y para mañana va a estar la sentencia. Una vez notificada la sentencia, tenemos 10 días para apelar. 10 días. O sea, mañana entonces retiran, digamos, por escrito la sentencia. Mañana se tiene que dar todos los fundamentos porque en el juicio oral solamente se hace la parte resolutiva en cuanto a la condena en sí, ¿verdad? La reprochabilidad, la probanza de los hechos y la punibilidad, ¿verdad? Entonces, esa fue la parte que se resolvió. Y en ese juicio también nosotros hemos presentado una inmensidad de pruebas y hemos solicitado la pena máxima, ¿verdad? Y también nos sorprendió la condena, ¿verdad? Pero es categórico que nosotros vamos a apelar. Y bueno, la explicación sustancial, digamos ahí que hubo una excitación emotiva, ¿sería así, doctora, para entender bien? Del argumento del tribunal estoy diciendo. Eso fue el argumento que tuvo el tribunal, pero que en ningún momento dentro se planteó dentro del juicio. Nadie planteó eso. Dentro del juicio, no, y tampoco no se planteó dentro del juicio, no se planteó durante todo el tiempo que el Ministerio Público tuvo a su cargo la investigación, a pesar de que yo entro ya en la acusación, porque la investigación no fue de mi unidad, sino pero por la unidad de criterio del Ministerio Público nosotros asumimos la acusación y planteamos también en juicio la pena máxima, ¿verdad? Pero también existen un montón de elementos que prueban que la conducta de Rodrigo no reúne las bases. También el problema fue en la medición de la pena y acá también el tribunal es prácticamente el mismo, ¿verdad? Sí. Hay un juez de garantías que fue cambiado, que ellos vienen a reemplazar a otro juez. En este caso de ayer estaba el doctor Carlos Vera y en el otro estaba otro juez también de garantías, que es el doctor Marino Méndez, ¿verdad? Entonces, al parecer del tribunal, el mismo problema en la base de la medición de la pena está el problema. Doctora, imagínate excitación emotiva a alguien que va armado a la escena del crimen. Y le mata a 2. A partir de ahí, luego yo no sé qué excitación emotiva es lo que tenés que tener.
Bueno, ellos manifiestan la situación emotiva por el grado supuesto de violencia que estaba sufriendo la madre en ese momento, ¿verdad? Pero de ningún lugar surge esa violencia, ¿verdad? Porque el testigo presencial del hecho era él y era otro su hermano, que es Martin Owen González, se llama el hermano de Rodrigo, ¿verdad? Que son los dos hermanos que estuvieron en la escena de crimen, más su madre Dominga y los dos tíos que fueron ultimados. O sea, no se probó o sea, nadie habló de una tortura, por ejemplo, a la cual estaba siendo sometida su madre y por eso esa reacción, ¿verdad? No, para mí, bajo ninguna circunstancia puede encuadrarse dentro de una justificativa, dentro de una defensa, dentro de todo lo que estipula la ley, como una medida que sea una reacción a otro hecho, ¿verdad? Bajo ninguna circunstancia no surgen de los hechos, no surgen de las declaraciones y no surgen de las probanzas hechas dentro del juicio oral y público. Entonces, hay que ver cómo sale la sentencia, en qué momento ellos tuvieron ese agarradero. Y por supuesto, fue lo que dijo la madre en juicio, de que ella estaba siendo objeto de violencia. Pero ¿hasta qué punto se puede tener en cuenta la declaración de la madre a favor del hijo? ¿Verdad? Es una situación en la que ninguna madre querría estar. Son sus dos hijos, definitivo, más su marido y su cuñado, ¿verdad? Pero, doctora, de acuerdo a la descripción de los hechos que leí, una parte dentro de la acusación del Ministerio Público decía: el joven se presentó a la casa en compañía de su madre y el joven ya se presentó armado. O sea, él se fue con un arma de fuego en la cintura. O sea, ¿cuál excitación emotiva? Esa misma valoración que vos estás haciendo es la que hizo el Ministerio Público al momento de pedir la calificación, ¿verdad? Y es la conducta que no tuvo en cuenta el tribunal. Porque ni siquiera se puede hablar de legítima defensa, porque legítima defensa tiene que surgir en el momento para evitar un peligro presente para la vida de él o de su madre, ¿verdad? Pero si uno se va armado al lugar... Y no, pero acá yo creo que también otro elemento importante es que se tiene que demostrar el maltrato, porque de repente, imagínate si vos sabés que la pareja de tu mamá le maltrata siempre a tu mamá, a tu padrastro es el maltratador de siempre. Sí. Entonces vos te estás acumulando la rabia, porque ya le viste a tu mamá una vez golpeada, ya le viste 2 veces golpeada, ya le hablaste a tu mamá y tu mamá no tiene la valentía o la fuerza suficiente para desprenderse de su pareja. Y vos le adorás a tu mamá. Entonces, un mínimo detalle, una mínima chispa que se pueda encender puede provocar una reacción por lo menos desmedida de parte tuya, porque vos ya estás diciendo: a este tipo cuando me toque la oportunidad le voy a cagar a patada. Bueno, cagar a patada es una cosa, pero a ese tipo le voy a ir a descargar 2 o 3 tiros de bala. Esta es una premeditación. Además, creo, doctora, me vas a corregir, creo que no hay denuncia de maltrato en este tema, ¿eh? Ninguna sola denuncia, no hay ninguna. Y ellos tienen 20 años de convivencia y en ese 20 años de cautiverio, como dijo ella, dentro de su matrimonio, ¿verdad? No hubo nunca incidentes, los familiares nunca hablaron de violencia o maltrato, los empleados que ellos trajeron como testigos jamás hablaron de un maltrato ni hacia Rodrigo, ni hacia los hijos, ni hacia Dominga, mucho menos, ¿verdad? Y los rastros de violencia siempre dejan secuelas en todos lados. Claro, en todo caso los empleados... O sea que la fiscalía también buscó esa parte con los testigos. O sea que no es que tampoco la fiscalía se cerró y dijo: no, nosotros no queremos saber si hubo o no violencia anterior, sino que se les consultó a los testigos esa parte en el juicio. Categórico, nosotros también tenemos que tener la base de la medición de la pena. Con más razón nosotros, todo lo que pesa a favor del acusado, tenemos que medir, porque sabemos que esto se va a plantear dentro del juicio. Entonces sí o sí tenemos que buscar. Entonces
porque es algo que no podemos irnos con ese paquete de sorpresa y abrir la caja en el juicio y nos sale una caja de Pandora de repente, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos que manejar de hecho todas esas circunstancias de vida que tienen ellos, y nosotros en ningún momento le tuvimos en cautiverio a Owen, que es el hermano menor. Él estaba viviendo todavía, hasta ahora, hasta el momento del juicio, vive con su mamá. Se fue nuevamente a declarar y en ningún momento contradijo su declaración de un principio. Nunca. Y dijo, es más, dijo, vine porque estoy cansado de escuchar que se inventan cosas que no son ciertas en contra de mi papá, que fue una víctima de este hecho. Esa fue la postura de Owen, que sufrió el hecho siendo menor y ahora se fue a declarar ya con 18 años y se fue a sostener la postura que él hizo y que él tuvo desde siempre. Y la querella se quiso oponer a que él declare. Y el tribunal decidió admitir la testimonial de él y no valoró. Sí, pero de todas maneras 4 años, 6 meses, una situación emotiva no se compadece desde ningún punto de vista de todos los ángulos. Bueno, vamos a esperar entonces, mañana se da a conocer esta sentencia y bueno, vamos a estar atentos, doctora, a lo que definas después, tanto en este caso anterior como el caso más reciente. Gracias por atendernos, doctora, que tengas una buena jornada. Buen día para ustedes, para Carlos, Marcos y para toda la audiencia. Un gusto, doctora. Hasta luego. Gracias. Te informó PDS Radio TV Digital. La doctora Natalia Montanía, fiscal. 2 casos terroríficos ya. Le tocó. Yo no he visto el video ese de la jueza. ¿No viste todo lo que comenté? O sea que te No, iba yo no he comentando. visto esa parte. No vi nada del juicio. Terrorífico.